Muy buenas a todas, bienvenidas. Aquí comienza desde los estudios centrales de Radio Almaina el programa Radio Ortigas en Radio Almaina, como decíamos. Tratamos de ofrecer aquí un espacio para hablar de feminismo, agroecología, trabajo en las huertas, consumo responsable y hablar de todo aquellas cosas que nos importan. Estamos en el 88.5 del Dial Granadino, con un nuevo programa el último martes de cada mes a las 7 de la tarde y en sus reposiciones los lunes a las 3 de la madrugada y los martes a las 7 de la tarde. También puedes seguirnos en las plataformas radioalmaina.org, iVoox y YouTube. Hoy compartimos mesa Inés, Adolfo, hello, Sandra, hey, Sara, hola, en los mandos técnicos Sara, sí, y Rodrigo, que soy el que os habla desde aquí. Ya sabes que en esta nuestra cocina ortigueira no puede faltar ingredientes como el conocías a, la receta, la palabra, la entrevista y lo que vaya apareciendo en la alacena. Y antes de empezar, recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica, etc., podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com. No olvidéis la H intercalada entre las dos O's. Tampoco olvidéis apoyar las radios libres como Radio Almaina. ¿Cómo se hace esto?, os preguntaréis en estos momentos. Pues es fácil. Con entrar en radioalmaina.org y hacerte socia, son nada más que 2 euricos al mes. Y recuerda, las radios libres te necesitan. ¡Empezamos! Carrusel de noticias. Un videojuego creado en la Sierra de Huelva impulsa a los huertos escolares. The Green Game es un videojuego basado en un huerto virtual. La ecohuerta del Tito, ubicada en Los Marines, es la base de operaciones desde la que Dani, uno de los creadores, realiza sus prácticas, graba sus vídeos, enseña horticultura y alimenta The Green Game. Este doctor en biología vegetal ofrece también asesoramiento telefónico en cualquier materia relacionada con el cultivo, como plagas, aumento de la biodiversidad, diseño sostenible, conservación de suelos o agroecología. The Green Game es un arma de sensibilización masiva. Buena pinta. El Metro de Granada ha instalado sensores en sus paradas para medir la contaminación atmosférica, con 18 equipos distribuidos a lo largo de su recorrido para obtener índices en una de las 3 ciudades con peor calidad del aire de este país. Así que ya puedes conocer en vivo y en directo todos los componentes chachis que le estás metiendo al cuerpo y tal vez te animes a acercarte a las huertas de Rúcal a cambiar de aires un poco. Hasta aquí hemos llegado con las noticias de rabiosa actualidad. ¡Ay, qué rabia! La entrevista. Hoy Adolfo nos trae una invitada muy pintoresca, ¿no? Efectivamente, nuestra invitada de hoy pinta y pinta mucho. Hoy contamos con Inés Ortigueira, que nos va a adentrar en el maravilloso mundo de la contemplación. Y es que ya estamos en verano y es una época perfecta para parar y dedicarse a observar y ver lo maravilloso de la lenta, pero no pausada, que es la naturaleza.
Eso es, porque Inés se dedica a la ilustración de plantas dentro de un proyecto de la UGR que se dedica al estudio de la biología de Sierra Nevada. Bienvenida, Inés. Hola, gracias por recibirme. Pues cuéntanos un poco más de este proyecto del estudio de la biología de Sierra Nevada. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Pues hemos hecho un álbum ilustrado que recoge el trabajo de investigación de los biólogos de la UGR para analizar y catalogar las distintas especies de plantas e insectos de Sierra Nevada dentro del proyecto Smart Eco Mountains, que es un proyecto financiado a nivel europeo. Y bueno, a través de ahí se están haciendo distintas labores de divulgación y una es el proyecto del álbum ilustrado. Y entonces, ¿tú cómo participas en este proyecto? Pues yo me dedico a la redacción del contenido del libro y también de la estructuración de las ilustraciones y de la maquetación del libro. O sea, que tú eres la que estás ilustrando las plantas y también los insectos que nos has dicho antes, ¿verdad? Sí. ¡Qué chulo! Sí. Divertido. Fan ya. Oye, ¿y nos podrías dar algún consejo de cómo acercarnos a observar las plantas y los insectos? Tú lo haces directamente en el medio natural, imagino, te las llevas a casa, trabajas a través de fotografías que han hecho previamente otras personas o tú misma. Bueno, yo en mi caso he tenido unas condiciones de lujo porque he podido acceder a las colecciones biológicas de la Universidad de Granada, que son verdaderas bibliotecas o archivos de las especies naturales de Sierra Nevada a lo largo del tiempo. Entonces encuentras todo tipo de especies y están perfectamente catalogadas. Y he tenido esa suerte de poder fotografiar las especies. Aparte, están catalogadas digitalmente y se pueden son de acceso libre, se pueden encontrar tanto en la web del Departamento de Zoología de la UGR como en el GBIF, que es un repositorio global de catálogo de imágenes de especies de plantas a nivel mundial. Y puedes ver en qué lugar está catalogada cada especie y ver su grado de riesgo de extinción y ver distintas informaciones, y entre ellas pues imágenes también de alta resolución de los ejemplares. O sea que en esta página web del Departamento de Zoología, ¿has dicho? De Biología, sí. O sea, podemos encontrar tus ilustraciones y también las fotografías y ver qué tipo de plantas e insectos encontramos en Sierra Nevada. En principio es una web que tiene un carácter más científico, entonces no es del todo accesible, tienes que saber exactamente la especie que buscas para poder encontrarla, si no hay una marabunta enorme de especies, y la idea de este proyecto es hacerlo un poco más accesible. Entonces se está haciendo otra web nueva con el proyecto Smart Eco Mountains, que estará sobre octubre más o menos. Y ahí sí se cuenta un poco, se introduce este libro y alguna referencia a algunas de las especies más relevantes, ¿no? O sea, un poquito más divulgativa esta web que se va a crear, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué nos puedes contar de las plantas y de los insectos de Sierra Nevada? ¿Por qué son importantes? ¿Qué cambios ha habido a lo largo de los años? En plan, si tenéis como archivos de cómo han ido cambiando, variando las especies. Sí, dentro de las colecciones puedes ver, es como un viaje en el tiempo porque puedes ver las distintas etiquetas de los distintos científicos a lo largo del tiempo, y es muy interesante para poder ver la distribución de estas especies, si está cambiando, si algunas ya se encuentran a mayor altitud, algunas están desapareciendo en el sentido de que ya no se encuentran. Y claro, esto puede ser una voz de alarma para los cambios que está habiendo a nivel mundial por el cambio climático y también efectos nocivos que puede estar produciendo el ser humano en esos entornos. Qué interesante lo que traes, Inés, porque el mes pasado y el anterior estuvimos hablando del colectivo La Nieve Nos de Naide y de la lucha que estamos realizando por la construcción de un telesquí que quiere hacer Cetursa, bueno, que va a realizar, que ya ha comenzado, y todos los endemismos y todos los insectos y toda la fauna local que va a desaparecer a causa de la construcción y esta expansión, ¿no?, de la estación de esquí.
Entonces, pues agradecerte ese trabajo que es muy importante. Yo quería saber, ¿qué planta, te voy a poner un poco en un compromiso, qué planta has dibujado o ilustrado y qué insecto que son los que más te hayan gustado? Bueno, pues hay una que me ha parecido interesante que se llama Genista versicolor, que es como una orquídea, que muchas veces las orquídeas las asociamos a entornos tropicales o asiáticos y en realidad aquí hay muchas orquídeas en el monte y esta es muy común, se encuentra en muchos sitios y gracias a este proyecto he conocido esa especie y iba por el campo y dije, ostras, una Genista versicolor, sé lo que es. Sí. Y luego a nivel de insectos me llama mucho la atención que solo se han catalogado un 40% de las especies. Wow. Entonces queda ahí un mundo por descubrir y entonces también llama la atención en el sentido de que a lo mejor estás por el campo, ves una mosca cualquiera, te parece algo común y puede ser una especie que nadie ha catalogado nunca, que no se sabe nada de ella, ¿no? Joder. Y ilustrar los insectos es más difícil que las plantas por el hecho de que se están moviendo todo el tiempo, o no sé, o sea, ¿cómo lo haces en ese sentido? O sea, fotografiar y luego, pero claro, me supongo que intentarás ilustrarlas desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, en mi caso he hecho algunas ilustraciones muy concretas de especies concretas que me han dado los zoólogos. Pero para ellos sí que es verdad que tiene ese punto de complejidad añadida de que las especies se mueven, entonces a veces no encuentran lo que buscan y se tiran pues varias rutas que no encuentran lo que buscan. Y luego también otra cosa interesante es que hacen fotos por capas de los insectos para que cada una de las capas esté enfocada, porque las plantas sí se aplanan y se pueden escanear desde arriba, pero los insectos, digamos, como tienen volumen, pues hay que escanearlos bien. Y son preciosas las imágenes porque cuando los ves ampliado con el microscopio, se ven, por ejemplo, los escarabajos como, parece que tienen lentejuelas, ¿no? Son espectaculares. Muy elegantes, sí, sí. Y venga, confiésanos, ahora cada vez que te vas al campo, me supongo que estarás buscando por especies todo el tiempo, ¿no? Diciendo, oye, a ver si esta es nueva, a ver si esta la pone en mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo funciona el tema de como la primera salida a buscar esas especies? O sea, ¿tenéis ya como una especie de lista, por así decirlo, de las que queréis hacer, o os tiráis una semana en el campo y lo que os vaya encontrando vais fotografiando y luego lo clasificáis? ¿O? Pues el equipo de investigación normalmente tiene una planificación de... Bueno, en este proyecto se querían catalogar las especies menos representadas en las colecciones de las especies de Sierra Nevada. Entonces delimitan un recorrido para hacer tanto los muestreos de biología como de botánica como de zoología. Y ya en base a eso, pues luego hacen la planificación también a nivel de tiempo. Por ejemplo, las de botánica se hacen en verano porque se intenta que la planta esté lo más completa posible para que tenga flor y fruto. Y luego las de zoología también se van distribuyendo a lo largo del tiempo. Dependiendo de la especie, supongo. Sí. Qué guay. Muy bien, pues Inés, te emplazamos igual al mes de octubre o noviembre para que nos presentes esa página web, ¿vale? Sí. Y nada, agradecerte un montón el hecho de haber venido a contarnos un poquito el trabajo que estás haciendo, a incitarnos también a parar, a observar y apreciar pues todo lo que nos rodea, ¿no? Y sobre todo aquellas plantas e insectos que, como estás diciendo, que están en riesgo de desaparecer y algunas que ya han desaparecido por la cabezonería del ser humano y que nada, que seguro que este trabajo servirá para dejar rastro de todas estas especies y que las valoricemos muchísimo más. Así que nada, que a seguir y a ver si en octubre o noviembre nos volvemos a ver por aquí. Seguro. Qué bueno, gracias. La receta.
Pues hoy nuestra compi Sandra nos trae una receta de chuparse los dedillos. A ver qué nos cuentas. Pues uno de los ingredientes que tenemos ya en la mesa son los tomates frescos y naturales. Claro, ya están aquí. Spoiler. Pero hoy os traemos una receta muy sencilla que podéis hacer durante todo el año. ¿Por qué? Porque el ingrediente base son los tomates secos. ¿Y cómo se secan los tomates? Pues también os lo vamos a contar hoy, pero empezamos con la receta, que es sobrasada vegana. Por favor, qué bueno. Sobrada. Sobrada vegana. Sobrado. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es hidratar unos 100 gramos de tomates secos cubriéndolos con aceite de oliva virgen extra durante más o menos una hora. Podemos dejarlo en aceite desde la noche anterior también. Una vez pasado este tiempo, se retira el aceite sobrante y se reserva. A continuación, en el vaso de batidora se le agregan 2 dientes de ajo, una cuchara pequeña de orégano, una cuchara pequeña de pimentón de la Vera, media cuchara pequeña de anís en grano, media cuchara pequeña de comino, sal y pimienta al gusto. Se bate todo muy bien y le damos la consistencia deseada agregando el aceite que hemos reservado antes o pan rallado, según si queremos espesar o diluir. Y finalmente le añadimos una cuchara pequeña de piñones y reservamos en la nevera al menos media hora. Y ya estaría. Fácil, sencillo y muy rica. Las plantas de tomates suelen ser muy generosas durante el periodo más cálido del año. Así, si tenemos varias plantas de tomateras en nuestro huerto, se nos puede dar el caso de tener una sobreproducción y que tengamos de sobra para nuestro consumo habitual de tomates frescos. ¿Ah, sí? Sí, me suena. En estos casos es un momento ideal para realizar conservas y también para regalarlos a familiares y amigos. Pero también existe una modalidad de conservación del tomate muy interesante, los tomates secos, los que hemos utilizado para la sobrasada. En conservas mermeladas secos son modalidades de conservación. Voy a parar y voy a repetir eso. ¿Puedo? Lo que tú quieras repetir. Esto va a salir. Mermeladas secos. Es en conservas mermeladas secos. Vale. En conservas, mermeladas, secos son modalidades de conservación que nos permitirán aprovechar excesos de producción para su consumo posterior a lo largo del año. Diferentes formas y también variantes en sabor y texturas. Con cada modalidad de conservación obtendremos una forma distinta de disfrutar del tomate, con importantes diferencias gastronómicas entre sí. El secado del tomate es un recurso sencillo y práctico para aprovechar el excedente en verano y crear posteriormente platos muy deliciosos. Y aprovechando excedentes, tomates y sol. ¿Que cómo secar tomates al sol con éxito? ¿Cómo? Pues me alegro de que me hagas esta pregunta. Yo esto lo sé porque me lo han dicho, no porque lo haya hecho. No me lo puedo creer que nunca haya secado un tomate al sol. Lo he intentado, pero no con tanto éxito como aquí nos explicamos muy bien. Entonces, durante el verano, pues ya sabemos que abundan los tomates, como nos venía diciendo Sandra, y las temperaturas altas. Entonces es el momento idóneo para aprovechar y secar o desecar tomates con éxito. Por tanto, abstenerse de gente de Taiwán, la Bahía de San Francisco y otros lugares desde donde nos escucháis y que tienen una humedad relativa alta, porque no funcionaría igual. Aprovecharemos el sol de verano para deshidratarlos, aunque también podríamos utilizar el horno de casa, pero bueno, de esta forma gastamos menos energía y utilizamos aunque los recursos. Bueno, sacarlos ahora al sol es como meterlos al horno también. Es lo mismo. Y es el método simple, ¿no? Podemos hacer variantes en el proceso para darles ese toque personal que distingue el preparado de cada cual. El protocolo base sería lavado y secado, como en lo de los coches. El primer paso es elegir los más maduros, lavarlos bien con agua fría, secarlos con un paño. El segundo paso es el del cortado. Los cortamos por la mitad y los extendemos sobre una rejilla o una malla en una bandeja. La rejilla nos proporcionará la ventilación por todos los lados, por todas partes del tomate, y la bandeja evitará que vayamos manchando por ahí, porque suelen exudar los tomates, ¿no?, durante los primeros días. Entonces no importa mucho el tamaño ni la variedad, simplemente si son enormes se pueden trocear en más partes, en vez de en 2, en 4, por ejemplo. Tercer paso, salado y o condimentado. Una vez en la bandeja les aplicamos una fina capa de sal gruesa sobre ellos, fina y gruesa. O sea, fina capa, o sea, poca
Yo no aguanto, yo me los estoy comiendo ya. Ni secado ni nada. Una fina capa de sal gruesa. O sea, la sal es... ¿Fina? Y la capa es gruesa. No, no, espera. A la inversa. La sal es gruesa, pero no echamos mucho de esta capa, ¿vale? Lo he pillado. Y sin excedernos, pero cubriendo toda la superficie posible, ¿no? Toda, vamos. Y añadirlas para conseguir un toque especial. Para aquellas personas que nos gustan las especias, es el momento de dar el toque personal y añadir esas que nos gustan, como el orégano, la albahaca, el tomillo, que son las más típicas y combinan muy bien con el tomate. Uh-huh. También se pueden agregar después del secado, por supuesto. Exposición soleada sería el cuarto paso. Expondremos los tomates en un lugar donde dé el sol la mayor parte del día. Este proceso puede durar de unos 5 días a 2 semanas, dependiendo del clima, la humedad, que ya decíamos que mejor si es poca. Hay gente que aconseja cubrir la bandeja de los tomates cortados con algún paño fino para que si hay moscas, pues no planten ahí sus huevitos, ¿no? Y bueno, solo hay que cubrirlos con una protección en caso de estar en una zona ventosa, que con el riesgo de que caigan hojas o cualquier otra partícula, ¿no? O algún pajarillo, ¿no? Por ahí. Pajarillos que se lleven un tomate. Tomate aliñado. Sí. Entonces, durante el proceso de secado conviene resguardar las bandejas de tomates al atardecer, porque ahí hace más humedad y corre el riesgo de que se rehidraten y que pueden llegar a pudrirse también. Y no queremos eso. No, por tanto, se pueden meter para adentro, al cobijo, que estos días hace bastante calor, pero bueno, nunca se sabe si en la zona pueden hacer relente. Entonces, cada 2 días, si lo vemos oportuno, podemos estirar su piel, la piel del tomate, queremos decir, no hacer ningún tipo de lifting ni nada, para que la superficie, la cutícula superficial, mira. Uy, la cutícula, que por término más profesional. Cutícula se agriete y eso favorezca la deshidratación. Sabremos que están en su punto de deshidratación cuando adquieran ese tono, color rojo más oscuro, esa textura firme de aspecto momificado y que dejen de estar pegajosos y frescos. Uh-huh. Y bueno, esto es lo que quería contar del secado de tomate. Me ha encantado. Yo no soy muy fan de los tomates secos, la verdad. A mí me encanta. No. Es que me lo pongan ahí en la pizza o en la hamburguesa, es que me rompe totalmente. Pero para la sobrasada lo voy a intentar. Y para un desayuno con lo que sea, con aceite, con pan, con es que sabe muy fuerte, pero animo a hacerlo. Y a que os guste. Nos escribís y nos lo contáis. A ver cómo ha ido. Pues tenemos partida doble de invitada, porque para esta sección continuamos con Inés, que sigue pintando, y en esta ocasión personajes caídos un poco en el olvido. Pues así es, porque Inés, aparte de ilustrarnos con las plantas e insectos de Sierra Nevada, también lo hace con una mujer granaína a la que se ha querido borrar un poco de la historia. Pero Inés nos la trae de vuelta a través de un cómic, La Zapatera de las Estrellas, así que dinos de quién estamos hablando, Inés. Pues estamos hablando de Agustina González López, comúnmente llamada La Zapatera, que también tenía el sobrenombre de Amelia. De hecho, ella firmaba con ese seudónimo, y aunque ella se dedicaba a trabajar en una zapatería familiar, también autoproducía su propia obra, era activista, era espiritista, vamos, una persona bastante interesante y polifacética. Madre mía. Qué guay. Qué bueno. Vemos que Agustina era una mujer adelantada a su época, ¿no? ¿Por qué recuperar la historia de esta mujer? Bueno, en parte porque ha sido borrada, como habéis comentado antes.
Se trataba de una mujer que por un lado era feminista en su época, lo cual era bastante adelantado. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, y ella promulgaba, hizo su propio partido político, y a nivel histórico marcó un hito que fue la primera mujer en presentarse por sí sola, por sí misma, a las elecciones aquí en Granada. Y luego aparte, pues lo que he comentado antes, ¿no? Todo su recorrido a nivel artístico y a nivel político, que era bastante inusual. Creo que fue una pionera dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, y creo que se le tiene que reconocer también, al ser su ideología bastante de izquierda y también estar en contra de las desigualdades sociales, que en esa época eran bastante fuertes, sobre todo aquí en Granada, y había mucho analfabetismo. Pues también se le ha borrado y se le represalió también en su época. Entonces creo que es un poco de justicia el recuperar su memoria. Sí, muy interesante eso que dices de que creó su propio partido político, ¿no? Justamente en el cómic que tú le has dedicado viene una parte, ¿no?, que dice: hay humanistas, socialistas, sindicalistas, comunistas, libertarios, votad por Agustina. O sea, que ya no atrevido, sino súper avanzado, porque sí que había ciertas mujeres que iban en listas electorales. Por ejemplo, pues en Granada también teníamos a María Lejárraga, riojana de nacimiento, por cierto, granaína de adopción, como yo. Pero bueno, o sea, no es que fuera en una lista de un partido político, sino que creó su propio partido político, ¿no? Joder, eso... Efectivamente, y además en el caso de María Lejárraga, no por quitarle mérito, iba propuesta, no. Iba propuesta por otro político influyente de la época, y vino, digamos, a Granada por ese motivo. En el caso de Agustina, ella de por sí sola presentó su candidatura, hizo su propio partido político, y bueno, tuvo pocos votos realmente, pero ya de por sí pues fue un acto muy valiente y muy insólito, ¿no?, en la Granada de esa época. Sí, imaginamos. Uh-huh. Y sabemos de ella también que era amiga de García Lorca, ¿no?, y que parece ser que inspiró una de sus obras. No sé si se llamaba La panadera estrepitosa o algo parecido. Casi. Seguro que también hacía pan. Pues seguro. Pues... la panificadora. La zapatera prodigiosa, se supone que la protagonista principal está inspirada en el personaje de Agustina. Ella en su época era muy conocida aquí en Granada, incluso a nivel estatal, porque sobresalía mucho, iba a las manifestaciones, ella salía de viaje sola y hacía presentaciones de su obra. Y bueno, dentro de la obra de Lorca se hace un poco una caricatura también de su personaje, pero también se reivindica un poco y se muestra una persona que es libre, que de alguna forma tiene un carácter fuerte, y como la sociedad de alguna forma le reprende y tiene que un poco debatirse, ¿no?, en esa situación de presión social. Oye, y decíamos que era una avanzada a su época, porque ahora todos los jovenzuelos que se piensan que con el chat GPT y todas estas cosas, no. Agustina ya creó en su momento un lenguaje corto, más directo, más cercano, ¿no? Cuéntanos un poco esto, a ver, cómo... Sí, ella en el ideario Un Futurismo propuso un abecedario. Este era uno de sus libros, ¿no? Sí, en uno de sus libros, que por cierto están todos en acceso libre, se pueden encontrar a través de la web de La Madraza. Están dentro de la biografía de Enriqueta Barranco, que fue una de las principales fuentes para hacer el cómic. Y ahí ella propone un abecedario reducido, porque en esa época había mucho analfabetismo y ella quería hacer que la gente pudiera acceder a leer y escribir de una forma más fácil, y hizo ese lenguaje reducido que recuerda mucho al de los chats actuales, ¿no? Uh-huh. Además en el cómic está como esa parte puesta así como con móviles y mensajes, que está súper... Con la K y la B y la... Sí, sí. Muy bonito. Guay.
¿Y qué pasó con ella? Y luego, bueno, ella... Porque estamos hablando de qué época. Estamos hablando de la época de finales de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, y por supuesto también el golpe de Estado que fue lo que, digamos, acabó con su vida, ¿no? Como con la de muchos otros granadinos, ¿no? Y ella ahora mismo está en Biznar, en la fosa de Biznar. Fue la primera supuesta reconocida de las fosas que se están ahora investigando. Y bueno, digo supuesta porque realmente ella no tiene familiares vivos, entonces hicieron una reconstrucción de su rostro y más o menos se sabe que podría ser ella, pero no es 100% seguro. ¿Y hubo algún tipo de casualidad, algún tipo de momento mágico entre la publicación y el descubrimiento el aparente descubrimiento de sus restos? Sí, para mí fue bastante mágico el hecho de que cuando se publicó el cómic, a las 2 semanas salió la noticia en el Independiente de Granada, y esto teniendo en cuenta que ella era una persona bastante mística y bastante espiritual, me parece que es muy especial, ¿no? Y creo que de alguna forma habla de esa memoria que está ahí latente y que de repente, ya sea casualidad o lo que sea, sale, ¿no? Y emerge porque tiene que estar ahí y tiene que salir. Bueno. ¿Y tú cómo llegaste a su historia? Porque es una persona que parece ser que sí que se le conoce un poco en Granada, pero que tampoco se conoce mucho su historia, ¿no? ¿Cómo te ha llegado a ti? A mí me llegó a través del Independiente de Granada, que tiene varios artículos muy interesantes de memoria histórica, de personas así de la Granada de la época. Realmente creo que llega tarde porque yo como granadina no he tenido grandes referencias de esa época a nivel histórico. De hecho, en el instituto mi profesora recuerdo que nos quiso dar hasta el siglo XIX porque el XX era muy complicado, según ella. Mucho texto. Y sí, hay grandes lagunas, o yo por lo menos las he tenido, y creo que no soy yo sola, ¿no? Como que mucha gente no ha podido tener una buena educación a nivel de memoria histórica dependiendo del profesor que le haya tocado, ¿no? Sí, a mí una cosa que me sorprende de Granada, bueno, que voy descubriendo aquí personajes, ¿no? Gracias a Radio Ortigas, son que era un caldo de cultivo muy, muy avanzado, ¿no? Granada. O sea, que lo vemos como... Tendemos a pensar, ¿no?, que son las grandes urbes las que son las más modernas o las que fueron las más modernas y tal. Y sin embargo, Granada ha generado mucho personaje moderno y avanzado, ¿no? Mucha cultura. Sí, Es la época de García Lorca. Claro. O sea, no solo por García Lorca, sino por toda la gente que había alrededor cuando se juntaban a hacer sus reuniones allí en el Suizo. Todas esas historias, y que eran amigos también, eran grupos mixtos, ¿no? Que también... Sí, sí. Que había que verla. Es una época para viajar y verla, ¿no? Justo antes de la guerra. Sí, la verdad que tuvo que ser... Inés, sí. Y muy prometedora, ¿no? Como que se estaban haciendo grandes avances a nivel social, de derechos fundamentales. Y sí, la verdad es que es como que me hubiese gustado saber qué hubiese pasado, ¿no? Si no hubiese habido ese terrible golpe de Estado. Sí, fueron todos. Pues este es una pequeña cosa a reflexionar en los días que nos tocan, ¿eh? Pero Sí. bueno. Y bueno, no queremos pasar por alto que con este cómic ganaste el primer premio de Gran Arte del año pasado, del 2022, de la Diputación de Granada. Así que, bueno... Que puede aportarnos, justamente lo estábamos diciendo, ¿no? Un poco para no repetir la historia, pero ¿qué piensas que nos puede aportar conocer la historia de Agustina a nuestros días actuales? Bueno, creo que aquí cabe mencionar, no sé si conocéis el cuento de la criada de Margaret Atwood, que por desgracia a veces la historia se repite y que muchas veces los derechos que creemos que hemos conquistado podemos perderlos perfectamente. Ahora se están viendo discursos muy reaccionarios y muy que nos devuelven un poco a hace 100 años, y creo que eso, alertarnos y también
Pues eso, aprender de dónde venimos, porque porque damos por sentado ciertas cosas. Yo a veces escucho a gente hablando de que las mujeres y los hombres tenemos inteligencias diferentes y cosas así que vienen de esa época. Son discursos que están totalmente superados, pero que de alguna forma se han quedado ahí. Entonces, conocerlo yo creo que nos ayuda a entenderlo y a, no sé, ser mejores también, ¿no? Aprender. ¿Y dónde podemos encontrar el cómic? ¿Está online o en alguna librería? Pues está online, digital, y también voy a dejar una copia en Los Hermanos Quero. Ole, muy bien. Y también está en Subterránea Comics, sí, por ahí ahora. Muy bien, pues recomendamos a todo el mundo, ¿no? que se lo lea porque es una historia muy interesante. Totalmente. Que le quería preguntar, ya que estás aquí, si aparte del libro de Sierra Nevada o si tienes algún otro proyecto que también has hecho así curioso. Pues justamente estoy elaborando un proyecto sobre con una compañera de Ortigas, con Cristina, sobre, bueno, un libro ilustrado de cuentos y... ¡Eres tú! Vale. Soy yo. Sí, no sabía que eras tú. Yo vale. respondí. Y nada, lo estamos haciendo con otra compañera, con Cavia, que es de Estados Unidos, entonces son en inglés y en español. Y son cuentos que intentan concienciar a los niños o un poco representarles el tema del ecologismo, la diversidad y bueno, tratar temas así de ese tipo, ¿no? De una forma normal, ¿no? Como si fuera parte de la historia, pero para que tengan distintas referencias. Qué guay. Qué bueno. Pues qué interesante todo lo que nos cuentas, especialmente esto de hacernos conscientes de nuestro pasado para no repetir los mismos errores, para saber de dónde venimos, dónde estamos. Y este personaje es muy, muy enriquecedor, Agustina, ¿no? Una auténtica revolucionaria que con todo lo que pasó, con todos los obstáculos, se atrevió a plantar cara, a decir esta es mi forma de expresarme, de pensar, de hacer. Y mientras nosotras aquí dormidas y nos asustamos con cualquier orden que nos den sin mover un dedo y tal. Pero bueno, tenemos mucho que aprender de estas grandes olvidadas de la historia. La palabra. Bueno, pues la palabra que os traigo hoy es boicot, porque llevamos unos cuantos meses o semanas oyendo un poco, ¿no? El supuesto boicot que se está haciendo a las fresas de Huelva en Alemania por el tema del agua de Doñana, y me parecía una palabra interesante de traer y que podría también abrir un poco el debate entre nosotros, ¿no? Veremos a ver si habéis boicoteado alguna vez en vuestra vida o no, y sobre todo, por favor, no boicoteéis a Radio Ortigas, ¿eh? Eso no, ¿eh? Así que nada. Boicotear. Pues según la RAE es la acción de dificultar la acción normalmente comercial de una persona o entidad. Al final el boicot se usa un poco como arma, ¿no? A través del consumo, y es bastante sencillo de llevar a cabo. Es tan fácil como dejar de comprar un producto o un servicio. Las razones que llevan al boicot son muy diversas, pero normalmente es porque ese producto o ese servicio choca, ¿no? De frente un poco con los valores de las personas que llevan a cabo el boicot, o porque consumir o favorecer ese tipo de producto pues puede tener unos impactos sociales, económicos, medioambientales o políticos que lógicamente la persona que boicotea pues no comparte, ¿no?
Me creaba ciertas dudas traer esta palabra porque volvemos a poner un poco, nos volvemos a situar, el boicot nos sitúa como seres consumidores, no como personas, sino nos mete en este sistema capitalista, ¿no? Como gente que consume. Pero bueno, es algo que nos gusta o no, pues hacemos prácticamente todos los días y prefería coger el sentido de la palabra boicot más como un gesto político, incluso revolucionario, un poco entre comillas, dentro de que vivimos en el sistema en el que estamos, ¿no? Y sobre todo coger ese aspecto de que no dejamos de comprar algo porque tenga un precio más o menos elevado, porque tenga una calidad mejor o peor, sino justamente es por la imagen o por la procedencia que tiene esto. Bueno, que me enrollo un montón y aquí venga, que veníamos a hablar un poco del origen de esta palabra. Pues la palabra boicot, como muchas otras palabras que desconocemos, viene del apellido de un señor, por llamarle de alguna manera, de un señor inglés, que se llamaba Charles Cunningham Boycott, que era capataz y mano ejecutora de terratenientes en lo que hoy es Irlanda y que antes pertenecía a Inglaterra. Y que este capataz era justamente capaz de lo peorcito. Vamos, el tipejo parece ser que era tan cruel con el campesinado que los campesinos prefirieron dejar sin recolectar la producción, a pesar de que se quedaban sin producción para ellos también, sin esos alimentos, antes que recogerla y darle la parte que exigía el señor Boycott. Y este tío, pues bueno, ni corto ni perezoso, se cogió, echó a todo ese campesinado que era de la parte irlandesa, o sea, era católico, y se pensó que trayendo a campesinado protestante, pues que iban a ser más dóciles y más trabajadores. Y pues no, ni católicos ni protestantes. El tío debía ser un tío muy agradable y tanto unos como otros se negaron a recoger las cosechas. Y tuvo que utilizar en su momento a la Policía Real, estamos hablando de finales del siglo XIX, para poder llegar y recoger la cosecha, porque si no se perdía. Y bueno, pues el boicot al señor Boycott no se quedó solamente en el campesinado, sino que se hizo tan conocido y tan célebre sus malas artes que la solidaridad con el campesinado llegó tan lejos que incluso el cartero se negaba a entregarles las cartas, a hacerle el reparto de su correo. Y bueno, pues esto al final se recorrió un poco por todo el país, llegó a salir en el Times y de ahí se empezó a conocer estas medidas. Se cogió su apellido como para darle nombre a estas medidas. Y esto incluso... Bueno, hilando muy fino también, tampoco vamos a decir que fue gracias al señor Boycott que Irlanda se independizó, pero sí que en un momento dado, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra empezó a apretar con impuestos incluso a los terratenientes de Irlanda, y todo esto... Los terratenientes irlandeses se negaron a pagar estos impuestos, hicieron un poco boicot al Estado, y todo esto llevó a desencadenar la independencia de la Irlanda que conocemos hoy. Y bueno, yo me supongo que aquí mis compis algo de boicot habrán hecho porque son gente... Muy boicotera. Muy boicotera, ¿no? A ver, ¿qué tipo de boicot habéis realizado? Yo a Rodrigo le veo súper boicotero en todo, vamos... No me boicotes ahora a mí y contesta, por favor. No, pero quería comentar que dos cosas. Dos cosas. Una. La primera, que va ahora, es que me parece paradójico que se defina, que se nombre con el nombre del tipejo, este capataz, a la acción en contra de esta forma de actuar, ¿no? Sí, o sea, que reciba el nombre del tipejo explotador y tal, justo a la acción que va en contra
de aquello. Es, bueno, son cosas de la historia que había que poner un nombre y ¿cómo le llamamos a esto? Pues boicot. Ya está. Yo no sé los nombres ingleses cómo se adaptan también a verbos y acciones, ¿no? Sí. O sea, parece que lo hacen aposta. Sí, sí. Y luego la otra cosa es que decías que te parecía curioso que fuera un acto económico el que quisieras poner aquí. Pero claro, un acto económico es un acto político que realizamos a diario, ¿no? Entonces, igual que decidimos estar en Ortigas y en Radio Almaina, etcétera, que es otra forma de hacer economía, pues el boicot es una buena forma de decir no estamos de acuerdo con esta forma de hacer economía, o de quién representa a esta economía, porque yo he practicado mucho boicot a países, por ejemplo a Israel, a los productos que vienen de Israel tienen un código que creo que empezaba por 2 ceros o no sé qué, o igual son los huevos. ¿Los huevos de Israel? Ya no me acuerdo, era uno de los dos. El caso es que bueno, es una forma de boicotear a productos que vienen de países cuyas políticas, no las personas, sino las políticas que llevan a cabo esos estados, pues te parecen desastrosas, como en su día con el apartheid, etcétera, pues Sudáfrica y tal, ¿no? Sí, esa es una igual de los más sonados, ¿no? El boicot a productos sudafricanos por el apartheid. Claro. Y igualmente, pues en su día también a las gasolineras, pero claro, hasta el día que te das cuenta que ya no sabes si tiene sentido boicotear algún o si son todas la misma y tal. Son los dos que me acuerdo ahora, pero si empezáis a citar, igual me acuerdo de otros. ¿Sandra? Yo no sé, es que no sé si... Es que yo tengo un concepto de boicot como que me imagino un boicot como algo como mucho más colectivo. Entonces las cosas que yo hago no sé si las considero boicot, porque no sé, pero también es como que últimamente es como más individualista el boicot, ¿no? De yo hago mi parte en lo que yo creo que... O sea, como que siento, además escuchándote a ti antes, Adolfo, con el tema del campesinado, como que es mucha gente que se pone de acuerdo hacia lo mismo, y entonces como que los boicots ahora los veo como muy individuales, sí, súper individualistas, de este es mi día a día, esto no me gusta, pues vale, esto lo cambio yo, pero para mí. O sea, como que no veo como un círculo de que yo pueda decir, pues yo estoy haciendo boicot con la ayuda de tal a no sé quién. Entonces como que pierdo un poco más de fuerza, y como que yo tampoco me creo que esté haciendo un boicot solo porque no vaya a comerme una hamburguesa a cierta cadena de hamburguesas llamada algo King, ¿sabe? Entonces, no sé, como que me cuesta más definir las acciones estas tan individualistas como un boicot. Claro. Pero bueno, por ejemplo, ya nosotras mismas teniendo una huerta comunitaria donde ya total. estamos consumiendo otro tipo de verdura, ya es un propio boicot al mercado, ¿no? Sí, no, desde luego. O entre nosotros hablando de, oye, pues yo compro granel en tal, o esto lo compro local de tal sitio, ¿no? O siendo vegetariano o vegano, es que al final reduciendo cualquier consumo... O sea, creo que la gente de Ortigas justo hace boicot en su día a día. Sí. Claro, boicot a las cárnicas 100%. Sí, pero sí que es verdad lo que dice Sandra, que igual tomamos acciones en nuestra vida individual sin colectivizarlas necesariamente. Y bueno, y un poco lo que se busca también, ¿no? En Granada está resurgiendo mucho movimiento social que lo que busca es unir, ¿no? A esta gente. Justamente, que es ese, que no nos damos muchas veces, no nos damos cuenta, ¿no? Del poder que tenemos en la unión, no en la sociedad individualista a la que nos llevan, ¿no? Total, es que como que pierde fuelles, ¿no? En plan, como yo, bueno, no hago esto, pero bueno, como lo hago yo sola, pues tal, pues no valdrá para tanto. Pero sí es verdad que yo últimamente he visto como muchos carteles por Granada de boicota tal tienda porque explotan a las trabajadoras, porque Sí, tal no es sé verdad. qué. O sea, que eso está muy guay también, de no decir, pues veo yo esto sola en una noticia en un canal de Telegram y digo, pues vale, pues no voy, sino como que se dé más voz, o yo que sea, con carteles o con canales de difusión. Inés, ¿tú haces boicot? ¿Tú boicoteas en tu vida? Bueno, yo un poco, como había comentado Sandra, así alguna empresa, por ejemplo, bueno, es que esto es contraproducente decir el nombre porque es publicidad, ¿verdad? Claro, yo lo he pensado también, ¿podemos decir nombres? ¿Puedo tararear? Ti, 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 ti. Esa no voy. Además que nada más la música, por no oírla, prefiero no oír. Y bueno, también creo que como que el directivo es muy asimilable al boicot original
del Charles Cunningham, y bueno, por declaraciones suyas y cómo tratan a los empleados y tal, pues no, prefiero no ir. Sí, yo mirando un poco, buscando un poco boicots famosos o cosas que habían desencadenado boicots, ¿no? Boicots. Había encontrado uno que la verdad que yo creo que todo el mundo conoce a Rosa Parks, ¿no? ¿La conocemos todos? Sí, sí, todas las No personalmente, pero... No tenemos el placer, pero... No. Bueno. Ibas a decir algo, cuidado, Adolfo. Me lo he callado. Iba a ser malvado. Pero me lo he callado, me he mordido la lengua. Porque tú creías que yo soy estadounidense y que eso es. Y que habías estado, claro. En el autobús. Ahí. Pues, bueno, pues conocemos a Rosa Parks porque se negó a levantarse de un asiento que se supone que iba destinado para blancos, y ella se negó. Entonces, a partir de este gesto, se llevó a cabo un boicot de la población negra de Estados Unidos a los autobuses públicos, que los principales clientes de los autobuses públicos eran la población negra. Y entonces hubo ahí también una ola de solidaridad porque se organizaban entre coches, los primeros BlaBlaCars y coches compartidos igual de la historia, pues salieron de ahí. Los taxistas negros también llevaban a la población negra para que no se subiese a los autobuses a un precio muy reducido, y ahí la población negra americana tomó conciencia del poder que tenía a nivel económico, y también las instituciones se dieron cuenta de que estaban asumiendo ese poder, y consiguieron eliminar la norma ayudarme, ¿cómo se llama esa palabra? Separación. Segregación racial dentro de los autobuses. O sea, que un pequeño gesto como fue el de Rosa Parks, una señora mayor en un autobús, desencadenó todo un boicot que cambió normas sociales y esto. Entonces, que seamos muy conscientes del poder que tenemos ahí. Bueno, dices un pequeño gesto, pero fue un gesto de enorme valentía. Claro. Porque hay que imaginar la época, hay que imaginar la violencia presente, ¿no? Del racismo del sur de Estados Unidos y tal. Y es cierto que la organización social actual pues igual no permite las formas de boicot que ha habido en otras épocas, ¿no? Porque hay tantas cosas que se pueden boicotear. Claro, es que demasiada información. No se puede pero sí pienso que el ser humano como sujeto económico que consume, que tal, pues tiene una acción importante, ¿no? Al decidir qué consume, qué no consume. Y sí, puede ser individualista, pero individualista y como la democracia, o sea, tú votas en tu casa, pero al final es un colectivo, ¿no? El que está haciéndolo, ¿no? Pues muy bien, hasta aquí os traía el boicot. Pues así llegamos ya al final del programa de hoy. No. Sí. Sí, que me voy. Sí. Que me voy de vacaciones. Que no nos vamos todavía. Pero bueno, nos vamos, pero no eso. Muchas gracias a todos. ¿Pero nos vamos o no nos vamos? No, que no. Estamos que no. Venga, que nos vamos. Que nos vamos. Venga, que nos vamos. Que sí. Muchas gracias a todas las compañeras que habéis estado con nosotras. Sara. Adiós. Adolfo. Bye bye. Agur. Inés. Chao. Sandra. Chao. Y especialmente a mí mismo. ¿Por qué no voy a despedirme también a mí? Sí, adiós, Andrés. ¿Cómo me llamaba? Rodrigo. El juego. ¿Cómo se llama esta persona que está sentada a mi lado? No me lo puedo creer. Queríamos recordaros también que podéis escucharnos el último martes de cada mes a las 7 de la tarde. Que no se os olvide, Adolfo, que veo que con la memoria tal. Y en las reposiciones de los lunes a las 3 de la madrugada, si estáis despiertas, claro, en Radio Almaina en el 88.5. También, como sabéis, podéis encontrarnos en YouTube, iVoox y en la web de Radio Almaina.
Y nada, pues esperamos que os hayáis pasado súper bien, que hayáis disfrutado, y recordad que si queréis poneros en contacto con nosotras para cualquier sugerencia, propuesta, comentario, crítica o para decirnos que os encanta el programa y que somos divertidísimas, podéis hacer la dirección de correo electrónico radioortigas@gmail.com con H entre las dos Os. Os dejamos con Hablarán las calles, de quién iba a ser sino Boicot. Nos oímos en el próximo programa y recordad, hasta la victoria siempre. Solo queda pegar 2 tiros, unos en los bares, en los baños escondidos, otros en la calle intento detenidos. Ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Esta es la danza que baila mi pueblo y estas las notas que avivan el fuego. No, no vamos a tragar ni un paso hacia atrás. La nuestra es una bandera que reza. No, no vamos a aguantar ni un minuto más, viendo morirse nuestro hogar. Este país de pandereta, lleno de negras tarjetas, es la cueva de los bandidos, es un finiquito que van diferidos. Ya no nos queda nada que perder, solo las cadenas que nos atan al poder. Luchar en política de terra cremada, y que le acompañes a la barricada. No, no vamos a tragar ni un paso hacia atrás. La nuestra es una bandera que reza. No, no vamos a aguantar ni un minuto más, viendo morirse nuestro hogar. Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales y todo ese rollo de los paraísos fiscales. Controlan a todos los niveles en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales. Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio. No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas, no llega la electricidad de frío invierno para calentar. Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura, si hasta los mayores hurgan y revuelven en los cubos de la basura. Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión, no se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción. En un país de pandereta lleno de negras tarjetas, en la cueva de bandidos que despiden diferidos. Qui vol estar baix la bota d'un rei, Qui vol pintar-li la cara a la reina, qui vol que un mono ens dicte les lleis. Ei, qui vol fugir a la serra, qui li queden butxaques sense forats. i no se'n viure en la selva, Qui vol que un poble que vol decidir siga un poble ignorat. un zero a l'esquerra. Qui vol que 4 psicòpates amb un parxís sembren pobresa i misèria. Com és que es pot ser fiscal a algun paradís? Qui es traga encara esta penya? Que es traguen ells el pastís fins que caiguen les dents. Que para el tren que baixem, Salut, viurem la derrota junts. que para el tren que marxem, junts.
Quien quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente. Quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que lucha y que muestra su dignidad. Tengo una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que son del viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El cementerio nos vestirá a todos igual, seremos todos el premio.